vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas de yo mismo de arme. Está porque ya está harta De que la paren una y otra vez. de que la paren una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, qué vieja, es lo más grande que hay. Nadie se atreva. Bueno, ahí entró recién Silvia Chalup. No sé si alguno la puede recuperar porque se debe haber confundido con la música ambiental. A ver si Mariana, si la podés recuperar. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí está Silvia, ahí está. ¿Cómo te va, Silvia? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. De Mar del Plata, de Mar del Plata. Exacto. Bueno, así cortito y al pie, la propuesta del día de hoy, como la vez pasada, es esta primera hora donde tratamos de reservar las preguntas para el final, salvo que sea indispensable. Si igual hay una pregunta indispensable, pueden levantar la mano. En la segunda parte del evento vamos a disociar el poder. Entonces, la gran amiga Dora Vidal va a ser la coordinadora del espacio de debate y yo me sumo de a pie y no tengo el doble rol de otorgar la palabra y hablar cuando quiero. ¿Les parece bien? Bueno, ya enseguidita ponemos compartir. Esa señora era de Papu. La propuesta de la clase, muy de a pie, es cuando los y las mayores andan bien. Nos proponemos retomar las categorías analíticas que trabajamos en el primer encuentro. Para los que no tuvieron, tienen la entrada también del video que está enganchado en el campus virtual. Nosotros trabajamos algunas categorías, hoy vamos a trabajar otras en aras de ir conformando lo que Foucault nombraba como la caja de herramientas. ¿Para qué? Estamos tratando de pensar en la necesariedad de distintas formas en la expresión de la defensa de nuestros derechos como personas mayores. Entonces, pensamos que también, siguiendo a Foucault, hace falta recrear los actuales dispositivos, porque están mal, no, porque quizás podemos extendernos en otros campos. Entonces proponemos una serie de herramientas de análisis. Sintéticamente dijimos, perspectiva de envejecimiento, que no hay que pensar demasiado, es un poco asimilable, si me permiten. Perdón, Roberto, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Estás grabando? Sí. Perfecto, disculpen. No, está bien que me hayas preguntado. Perspectiva de envejecimiento en el sentido de contrariar todo lo que vulnere nuestros derechos y proponer alternativas y sueños pendientes de realización.
nos basamos mucho en la idea de complejidad. Y la complejidad nos está demostrando en cualquier área hoy de nuestra sociedad, en el trabajo, en la educación, en la seguridad social, en todo, que las cuestiones no son lineales, que no alcanza una sola mirada ni una sola propuesta, que tenemos que interrelacionarnos y ver de esa interacción que va saliendo para volver a diagnosticar los problemas complejos con los que topamos. Y por supuesto, esto que dije rápidamente, ¿por qué no innovar en los dispositivos que estamos manejando? ¿Por qué le puse cuando andamos bien? Y ahí pongo un segundo videíto muy chico, esto de andar bien. Y algo que dejó picando, que amenazó Olivia la semana pasada cuando decía, bueno, parte de todo esto es el análisis del edadismo. De nuevo la tele, ¿eh? Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia que ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón, tus huesos, tus músculos y tu memoria del paso del tiempo. Framintrol, para comenzar a mejorar hoy tu calidad de vida. Repito, son segundos. ¿Ustedes se dan cuenta que en la propaganda de esta medicación, que creo que es de uso libre, están diciendo que es la inteligencia contra el envejecimiento? Es la inteligencia contra el envejecimiento. Lo extraño del caso, que mucha gente que tendría que salir a contrariar este tipo de publicidades no lo relevan. No lo relevan. Esta publicidad la bajaron y la cambiaron. Pero quiero que nos quede esta imagen que la inteligencia está en contra del envejecimiento, o que tenemos que utilizar la inteligencia para no volvernos viejos, como si se pudiera. Bueno, Framintrol es ¿por qué dijimos cuando los mayores y las mayores andan bien? Porque sintéticamente la gerontología se plantean 3 etapas. Esto está sobre un eje que es básicamente las disfuncionalidades, el mal funcionamiento. Entonces, esto es observable, es criticable, pero les cuento lo que está en uso hace tiempo. Entonces, ya lo habíamos anticipado la vez pasada. Esta charla de hoy va a estar orientada a vejez saludable, también llamada normal. Más antojadizo es el término, porque la normalidad es lo que cae dentro de una distribución de una población, lo que está en el centro, donde la curva agrupa la mayor cantidad de personas. No es lo bueno o lo malo, no es que estar en los extremos es malo, pero implícitamente nos enseñan, sobre todo en la facultad, que ahí adentro tenemos que estar porque si no, algo raro puede pasar. Terminás como Papo, por ejemplo, ¿no? Luego viene la vejez frágil, que ya lo dijimos la vez pasada, que agrupa una cantidad de factores de riesgo que cuando se juntan, se juntan así, porque es tipo rejunte. Estamos hablando indicios de trastornos neurocognitivos, trastornos en la marcha, dificultades socioeconómicas, poca vinculación, poca actividad física, y le vamos sumando. Y si tenés también la insulina alta, y si tenés, es todo, y si tenés hipertensión, si tenés. Entonces aparece la vejez frágil. Yo siempre digo, lo dije la vez pasada, es aquella tacita de cristal que estaba en la vitrina, los pibes me miran qué es la vitrina, en un armario con vidrios, que se caía y se hacía añicos. Nosotros, cuando somos frágiles, nos caemos por estos factores de riesgo y nos hacemos añicos. ¿Y en qué quedamos luego? En un paciente dependiente, también llamado groseramente paciente geriátrico. Primero, la vejez no es una entidad homogénea, es heterogénea en cualquiera de las etapas. Vamos a considerar lo habitual de estas 3 etapas. Y hoy vamos a hablar de la vejez saludable y vamos a poner en coincidencia todo lo que tiene que ver con las defensas de los derechos
de las personas mayores en todas las etapas, pero lo ponemos de entrada. Por eso elegimos esta charla también para hablar de estas cuestiones. Rápidamente, con esto no los quiero abrumar y quiero llegar a una de las categorías analíticas que hoy queremos compartir, que es la crítica a la teoría de la actividad. La teoría de la actividad y la teoría de la desvinculación suceden en la gerontología. Estos van a tener la copia de esto, así que no se preocupen, y también está en el resumen. Se peleaban dos sectores, algunos que criticaban a la otra teoría y antagonizaban. Había como una grieta. La teoría de la actividad es que los viejos tenemos que estar permanentemente, para nuestra felicidad y bienestar, manteniéndonos activos y socialmente involucrados. ¿Está bien? Y la teoría del desapego, de la desvinculación, es la que plantea que nos tenemos que retirar. Aparecen todos estos enclaves gerontológicos, sobre todo en Estados Unidos, y aparecen los famosos barrios PAMI también, que tienen algo de la teoría del desapego. Entonces, en la primera tenemos que estar en las plazas maníacamente haciendo cosas, y en la segunda nos tenemos que replicar. Esto significa que yo estoy diciendo que es un error sostener la idea de que tenemos que estar activos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esto es marcadamente insuficiente y que detrás de esto viene una cantidad de supuestos que terminan, ahora se van a dar cuenta cuando veamos un poco rápidamente el panorama internacional en la gerontología y por qué aparece esta propuesta de actividad que termina centralizando y oscureciendo, por ejemplo, algunas formas de participación que no son solo en las plazas haciendo actividad física. ¿Me van siguiendo? En medio de todo esto hubo dos conferencias internacionales. La primera Asamblea Mundial en Viena, donde también se empezó a hacer alusión al tema de la vejez activa. Ya desde 1982 y desde el 70 venía la atención con la teoría de la desvinculación. Y en Madrid del 2001 sucedió la segunda asamblea, todas con recomendaciones que supuestamente teníamos que seguir en el marco también de los organismos internacionales y particularmente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el envejecimiento activo? El término activo tiene que ver con optimizar nuestro funcionamiento, pero también tiene que ver con la idea de participación, de mejora de la calidad de vida, de seguridad. Ahora me detengo un poco con esto de seguridad. Pero básicamente lo que yo les quiero decir, que al menos, como muchas otras recomendaciones internacionales, rápidamente en el campo del sanitarismo aparece todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud. Todas estas recomendaciones están bien. Lo que pasa es que son un test proyectivo. Cuando digo un test proyectivo, cada país, cada grupo, cada institución ve lo que quiere y lo que conviene a los intereses políticos y económicos de turno. ¿Me van siguiendo? Entonces, todos estos componentes, salud física y mental, participación en la sociedad, seguridad, aprendizaje a lo largo de la vida, podríamos decir capacitación, si les gusta, queda reducido a que nuestro objetivo es el envejecimiento activo. ¿Me van siguiendo dónde está el porqué de la disputa? En este caso, como diría el amigo Milei, la batalla cultural. Pues bien, lo que yo le quiero decir y adelantar, que una categoría o un concepto alternativo y superador, que después lo vamos a ver en un ratito, ahora vamos a ver una cosa también muy interesante, es el envejecimiento consentido.
El envejecimiento consentido es mucho más reciente y viene del fracaso de la concepción absolutista del envejecimiento activo. Si ustedes me preguntan a mí, acá ganó el envejecimiento activo, nos hicieron la cabeza a todos que teníamos que estar en movimiento, pero en realidad no problematizamos la seguridad, inseguridad que tenemos los mayores. La seguridad e inseguridad no es solo la llamada inseguridad urbana que supuestamente se ensaña con los viejos y las viejas, lo cual es cierto. El tema es que nuestra inseguridad tiene que ver con la desigualdad también, tiene que ver con la falta de oportunidades, tiene que ver con un PAMI famélico, tiene que ver con una seguridad social que no es segura ni es social. ¿Me van siguiendo? Entonces, problematizar el concepto de seguridad e inseguridad nos saca un poquitito del foco de la vejez activa, porque no tenemos, sí, tenemos que ser activos, y no hay joda con esto. O sea, esto está comprobado. Lo que pasa que no nos podemos centralizar exclusivamente en la actividad, porque perdemos la capacidad de nuestra reflexión crítica. Y por otro lado, perdemos la posibilidad de problematizar nuestra participación en la sociedad. ¿Me van siguiendo? Y a la vez nos llevan a aprender en la mayoría, ahí yo le sumé en la bibliografía un artículo que no lo encontré en academia, donde suelo subir los artículos, entonces lo puse muy sueltito, discúlpenme, pero aparece: la capacitación está rebosada de edadismos. ¿Qué capacitación estamos recibiendo? ¿Cuáles son los contenidos que nos ofrecen como mayores? ¿Cuál es la idea de participación? O sea, el concepto es potente del envejecimiento activo. Fue degradado, fue desvalorizado, fue achicado, fue funcionalizado y lo tengo que decir, fue tomado acríticamente por muchos grupos de jubilados. Repito, fue tomado acríticamente por muchos grupos de jubilados. ¿Por qué? Porque está mal la actividad física, mental. No, el tema es que se quedaron recién a los inicios de lo que era el envejecimiento activo. Entonces, oponemos a esto el envejecimiento consentido. Aparte de todo esto, otra cosa que se oculta y que queda ligado con algo que dijo Pierre Bourdieu, que suena muy difícil. Él decía que todas estas cuestiones, por ejemplo, el envejecimiento activo, tienen que ver con una cuestión meritocrática que nos tratan de meter. Parece que cuando somos viejos nos tenemos que acordar de cuidarnos, primero. ¿Y qué es meritorio cuidarse? Segundo. Entonces él dice, eso es una teodicea, como una especie de designio cuasi religioso de los privilegios. En realidad se cuidan mejor los que durante toda la vida estuvieron cuidados y se cuidaron bien. Léase. Y la otra trampa que existe es que no se problematiza en todas estas cosas que seguimos acríticamente, algo que también dice la OMS. Esto es muy breve, hoy estoy muy cinematográfico, pero me parece excelente el posicionamiento de este médico, que la verdad que es una autoridad muy interesante, donde va a hablar de los determinantes sociales de la salud. Determinantes sociales de la salud. ¿Esto está en agenda? No está en agenda. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? 2 segundos. El primer tema sobre el que quiero hablar es sobre los determinantes de salud. ¿De qué depende la salud? Claro, si la vamos a la atención a la salud, debemos decir de qué depende. ¿Y de qué depende la salud? La salud depende básicamente de 2 grandes loterías que todos nosotros hemos tenido al principio de la vida. La primera, la genética. Ahí podemos hacer poco. La segunda es la del código postal, que ahí sí que podemos hacer mucho.
código postal, tiene que ver con la suerte del país en el que hemos nacido, suerte de país en el que hemos nacido, luego donde dentro del país nos ha situado la vida, familia, clase social, profesión, etcétera. Y de la lotería del código postal depende también el sistema sanitario. Depende algo tan importante como lo que ha mencionado antes Lázaro, el presidente, las pensiones. Veremos la importancia que tiene para la salud. En definitiva, la salud depende sobre todo del contexto donde vivimos. Esto es importante tenerlo precisamente en cuenta porque la atención a la salud es la atención a todas aquellas cosas que condicionan la salud de la gente. Y esto es una historia muy bien, desde hace mucho tiempo, muy asentada entre el personal que trabaja temas de salud, el gran informe canadiense de mitad de los 70 sobre de qué depende la salud, los dos grandes temas, biología y todo lo demás, y verán aquí que el entorno juega un papel, el entorno económico. Luego vamos a ver ahora, cuando ponemos en perspectiva cuánto contribuye cada uno de estos elementos, verán que los estilos de vida cuentan mucho. Pero los estilos de vida son inseparables de la clase social, del entorno donde vivimos. Es un hecho que las gentes con menos recursos comen peor, hacen menos ejercicio, lo pasan peor en la vida y tienen más enfermedades. Bueno, este es un resumen de eso, lo vamos a pasar rápido. Creo que se entendió, ¿no? Que los determinantes sociales nos están marcando que no vale únicamente cuidarse cuando llegaste a viejo. Te tenés que cuidar, pero alcanza, no. Está también sobredeterminado por el lugar donde vivís, por la pensión o jubilación que tenés, por la forma de vida, por los servicios sociales y sanitarios. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto en algún sentido pone en discusión las recomendaciones fragmentarias que cotidianamente nos están metiendo en la cabeza y pone en discusión el rol de las organizaciones de nuestra sociedad que de alguna manera se comen la zanahoria edadista y la zanahoria de la desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Acá hay otro concepto que también, dentro de esta idea de categorías de análisis, ¿no?, que es muy importante y que lo vamos a retomar en otro momento. Esto yo lo discuto, lo charlo bastante con el doctor Semino, y él se la pasa diciéndome que él está angustiado por la asistencia, por la asistencia. ¿De qué habla Semino cuando habla de la asistencia? Nosotros tenemos enfrente una dialéctica, una situación compleja de opuestos que tenemos que tomar al mismo tiempo, por eso es compleja. Lo urgente es lo urgente. Lo urgente es la cantidad, la mayoría seguramente, de personas que están sumergidas, no solo desde el punto de vista previsional, sino mayores en este caso, ¿no?, en términos de los determinantes que están enfrentando en sus vidas. Para esto, nosotros hablamos de poblaciones en riesgo. La mala noticia que no alcanza solo con atender a ese grupo, sino que hace falta, eso se llama prevención específica, cuando ya está instalado, tratando de trabajar todos los factores de riesgo. Esto solo fracasa. Si nosotros pensamos que resolviendo lo urgente salvamos el problema, no lo salvamos. Esto está comprobado en epidemiología. Podría citar múltiples ejemplos, empezando por el SIDA y siguiendo por el COVID-19, que estábamos esperando que iba a venir de un lugar. Y cuando viene el problema, te entra por todos lados. Por eso, ¿hay que trabajar con los grupos vulnerables? Sí, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque progresivamente el resto de la sociedad es la fábrica de vulnerables. ¿Me van siguiendo? Entonces necesitamos trabajar con lo que dice Eugenio, con la asistencia en el grupo que está gritando en primera instancia y que con suerte vemos, muchas veces no lo vemos,
La próxima vez vamos a hablar de cuidados y muchas veces nos tragamos la gambeta, no lo vemos o no lo queremos ver, pero también tenemos que trabajar en todo el grupo general de mayores, porque de ese grupo van a provenir los nuevos casos de alto riesgo. Bueno, estoy haciendo rápidamente el raconto para luego llegar a lo que intitulé como deberes y derechos de las personas mayores. Deberes y derechos. Entonces, repaso. Son varias cosas, lo tienen, la verdad que hice un resumen que no es un resumen, más o menos son 8 hojas. Tienen una bibliografía, yo diría, bastante extensa, que tienen los links, ¿no? Todo esto lo encuentran dentro del programa. Y dentro de la última recomendación, en realidad lo último sería el envejecimiento consentido, pero no aparece a nivel internacional con tanta vigencia como estaba el envejecimiento activo, como están los determinantes sociales de la salud. El problema, repito, discúlpenme que insista, no es el lineamiento y la estrategia del envejecimiento activo, es cómo lo interpretamos en este país y cómo lo interpretan los distintos grupos de interés. ¿Está? Entonces, para aquellos que dicen preocuparse de nosotros, es más fácil ofrecernos pan y circo y limosnas. Bueno, otra iniciativa muy importante y que también en la que tenemos que detenernos, aparece desde Naciones Unidas, todo esto está en la bibliografía, están los links, la década del envejecimiento saludable 2021-2030, que tiene 4 pilares. 4 pilares. El primero, lo que decía Olivia la vez pasada, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Léase, cambiar y atacar al edadismo. Ahora después vamos al edadismo. Primero, lucha contra el edadismo. Segundo, asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. ¿Ustedes creen realmente que están fomentando nuestras capacidades con las propuestas chitrulas que nos dan, disculpen la expresión, no es de época, que nos dan de capacitación? ¿Realmente esas son todas nuestras capacidades? Por eso hoy traté de problematizar con un colega español la idea del pensamiento crítico. Entonces, fomentar las capacidades de las personas mayores. Tercero, ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud y atención primaria. Hoy tenemos que decir atención primaria y comunitaria, y lo vamos a ver muy bien la charla próxima cuando veamos cuidados. Y cuarto, acceso a la atención a largo plazo. Esto lo vamos a ver en la cuarta charla cuando veamos las personas dependientes, así llamadas groseramente como pacientes geriátricos. Estas son las 4 áreas que nos está planteando la última agenda internacional dentro de la década que estamos transitando. ¿Qué se cumple de esto? Muy poco. Estamos en falta. Bueno, dentro de el primer círculo, el primer pilar, aparece el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Los estereotipos que tenemos, no solo sobre los viejos, sino también sobre los chicos. Nosotros nos centramos en las personas mayores. Los estereotipos, las ideas preconcebidas, lo que sentimos. Ellos dicen que lo que sentimos, yo no estoy muy de acuerdo, pero digo lo que dicen los documentos internacionales. Los prejuicios. Estamos prejuiciados. Pierre Bourdieu va a decir que el éxito de la violencia simbólica se da en la medida que aceptamos que somos inferiores y pobres. El éxito lo otorgamos nosotros, del edadismo. ¿Y cómo actuamos? Cuando discriminamos o somos objeto de discriminación. 3 aspectos que hacen al edadismo. Distintas formas del maltrato, esto lo paso rápidamente.
no compartimos el criterio de la preconfiguración de la vejez como pobreza, que en esta época está aceptado por la mayor parte de la sociedad. Repito, la mayor parte de la sociedad convalida que nosotros seamos los mártires del ajuste. Hace muy poquito está el último fallo respecto al ajuste Macri-Fernández, sobre todo Fernández, donde nos está diciendo, segunda instancia, ¿no? Un fallo de Cámara, que hemos perdido el 50% de nuestros saberes. Súmenle, primer año de Milei también, perdón. Súmenle lo que vino después. ¿Me oyen? Entonces, ¿esto quién lo está convalidando? ¿Qué estamos peleando en el Congreso? ¿Qué peleábamos? Lo que impugnó Milei. ¿De cuánto era? ¿Un 8 era? La justicia entre comillas, ¿no? Dice que de ese, imagínense lo que había antes y lo que viene después. Solo de este periodo hay un 50%, dicho por la justicia, no por Roberto Orden, como quieran, ideologizado, loco, que le gusta Papo, no. Entonces, el problema es que la sociedad nos lleva a pensar que somos pobres e impotentes, que no podemos y que no tenemos derechos. Por eso estamos, como este señor, asustados. Publicidades terribles que nos ha tocado ver, como la de Farmintrol, la otra, perder el tiempo te pone viejo. Esto es un dato muy interesante porque no es una empresa, es la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. ¿Le cierra? ¿Le cierra? Arcor, encontrar la jarra, esto no es de ahora, hace un tiempo, es peor que tu viejo haciéndose el moderno. Edadismo, edadismo. Ahora, esto se está debatiendo, ¿no? Esto es 65 y más, que cualquiera puede tener acceso y asociarse sin pagar un mango, que es de la plataforma de mayores española. El edadismo generativo está demostrando que la IA refuerza estereotipos negativos de la vejez. Hay una tendencia sistemática de IA en invisibilizar y representar de forma vulnerable y dependiente a las personas mayores. ¿Le cierra? ¿Le cierra? Bueno, Pipo Pescador diciéndole que Robertito Fernández le dijo hace un tiempo, ¿no? Hace unos años, porque él perdía tiempo para entrar, que era un viejo choto que atrasa, ¿no? Entonces, Pipo Pescador le contestó. Esto, por ahora no lo vamos a ver. Síntesis. Si llegamos, vemos lo otro que es muy interesante, que algunos ya lo conocen, que es una situación, pero ya vieron muchas películas, se van a volver adictos. Es muy interesante porque la película rápidamente nos pone en tema, ¿no? Es un catalizador muchas veces. Yo lo pongo también sinceramente porque creo que si ustedes quieren y tienen iniciativas de hacer cosas, estos pequeños tramos pueden ser de utilidad como disparadores, como catalizadores de la reflexión colectiva. Por eso también pongo estos tramitos, porque la verdad que convence más la película en ese sentido, nos identifica más. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto, hubo normativas internacionales y nacionales sobre derechos humanos. Todos conocen la adaptación, que en realidad no fue una adaptación, se asumió, esto empieza con el macrismo y se convalida con el gobierno del doctor Fernández, se incorpora la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, reconocidas por nuestra, hay una además, Ley Nacional 27360. A la fecha, esta es una convención interamericana. A la fecha, la ONU está discutiendo una convención internacional, no solo interamericana. Calculo que va a estar en la línea de la convención interamericana. ¿Por qué es necesario? Para proteger los derechos de las personas mayores con un marco legal vinculante, para combatir el edadismo y promover una cultura de respeto, para garantizar la participación en la sociedad, la economía y la política de las personas mayores. Ahora bien, estamos corriendo porque quiero llegar a los cometidos. Discúlpenme que corro un poco, por ahí es mucho y ustedes me dirán.
en ese caso. Por eso hay un soporte bibliográfico, por eso hay un soporte y por eso van a tener la copia de esta presentación. Yo les voy a dar una mala noticia y parece que a veces matan, ¿no?, al mensajero que trae malas noticias. No alcanza con las leyes. Hay algo que creo que se llama soft law, ¿no? Ley suavecita. Hace poco, en una de estas que sigo bastante, las polémicas, sobre todo en castellano, yo me manejo mal con los otros idiomas, y había un legista español, ¿no?, que decía: la ley que no se puede y el derecho que no se puede reclamar no existe. Entonces, tenemos la convención ya desde hace un tiempo, como muchas otras cosas en nuestro país. Es importante por todo lo que dije recién. Es un marco legal común orientativo. Pero ¿está al alcance de todos? No. Empezando por el tema previsional, digo, parecía algo grosero, algo grosero. Entonces, así como les dije, guarda con el engaña pichanga de las recomendaciones internacionales. ¿Las tenemos que conocer? Sí. ¿Las tenemos que criticar? Sí. Pero no alcanza, porque si no, como decía la Versuit, es un museo de grandes novedades. Museo de grandes novedades. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, por ahí algunas ideas. Lo que les quiero decir, que no alcanza con que tengamos la convención y ahora vamos a tener una convención internacional. No alcanza. No alcanza. Muchas veces tiene efecto suelo en estos países. Luego, les dije que íbamos a hablar también, como paso previo, a algunas ideas de distintos tipos de intervenciones y por qué puse la canción de Papo, ¿no? Pero en principio, los que les quería recordar que la categoría alternativa, a mi entender superadora, pero que incluye, no que excluye. ¿Por qué? Porque estamos en modo cuántico, porque estamos en modo complejidad, porque tenemos que aceptar dentro nuestro y afuera nuestro el conflicto, el antagonismo y las paradojas, y no sirven las visiones únicas. No sirven, la realidad es esto, es la guerra de trincheras. Entonces, ¿el envejecimiento consentido anula el envejecimiento activo? No. Les queremos dejar esta inquietud. Hablamos de envejecimiento consentido. Por ejemplo, los compañeros y las compañeras que están yendo a la plaza. ¿Qué los anima? Pensémoslo. ¿Qué anima a muchos de los compañeros que están acá? Creo que la gran mayoría o todos. Significa que el envejecimiento consentido tiene que ver con el compromiso con la vida. ¿Solo en la plaza? No, no solo en la plaza. Acá hay alguien que está haciendo pintura y está viendo que también cómo puede estar ligado con otros fines, aparte de lo estético y lo artístico. Entonces, el envejecimiento consentido tiene que ver con que los mayores necesitamos propósitos. A veces lo identificamos con lo correcto. No tengo miedo de hablar con lo único que puedo decir es que a lo mejor lo correcto para mí no es lo correcto para ustedes o para alguno de ustedes, pero yo me muevo con propósitos donde entiendo que algo tiene sentido. Necesidades que cobran mayor importancia a medida que la edad avanza y las capacidades para el desarrollo de dichos pueden verse alterados. Disfrutar de un sentido en el momento que más falta nos hace. ¿Me siguen? Aún en el estado de gran fragilidad y estando cerca de la muerte, las personas necesitamos sentirnos reconocidos por quienes somos
y sentir que comprenden nuestras metas, motivaciones y valores. ¿Porque eran las únicas? No. Lo que estoy rescatando acá, que puede estar haciendo actividad las 24 horas y no tengo un sentido. Entonces, el sentido tiene que ver con el propósito y con la elección que hago en distintos momentos de mi vida. Por supuesto, chocamos con un nosotros fragmentado. ¿Qué podemos pensar en esto que puse de modo rimbombante como derechos y deberes de las personas mayores? Esto me hace acordar, la verdad, el primer escrito hace muchísimos años, cuando entré en un área que llamaban de tercer nivel, que por ahí la próxima explicamos dentro del PAMI, que era el tercer nivel, que no es las residencias, Patricia, como dicen ahora, era una cosa mucho más importante y gloriosa el tercer nivel. Lo vamos a ver la próxima, cuando veamos cuidados. Entonces, ¿qué podemos aportar modestamente con estas categorías que venimos manejando? Perspectiva de envejecimiento, complejidad de los problemas, sujeto colectivo que hoy es fragmentado, en condiciones de poner temas de agenda y una fuerte dosis de innovación en los dispositivos de los que se hace uso. Bueno, acá hay muchas de las cosas que se están haciendo. Estos son los compañeros del Chaco que ganaron en parte la lucha por el plus. ¿No es así? Los compañeros en la plaza, bueno. Pronunciamientos y marchas. Instalaciones e intervenciones en los espacios públicos. Instalaciones e intervenciones. El que está en arte lo puede discriminar mejor, en un caso puede hacer algo provisorio o algo permanente. Pero es un dato, es jueguito. Quiere decir que voy a impactar en ese ambiente tratando de generar sentidos. Integración dentro de comisiones en ámbitos deliberativos, nacionales, provinciales y municipales. Saben que las comunas acá son un desastre. Y hay un consejo. Ahora, ¿en el consejo hablamos los temas de los mayores? ¿Estamos los representantes de los mayores hablando de nuestros temas? ¿O estamos juntando poroto? Pregunto, no acuso, pregunto. Porque puede ser un ámbito, pero no es el único. No es el único. Auditorías sociales, ¿les suena esto? ¿En qué se gasta la guita de PAMI? Supuestamente no hay acceso a la información pública. ¿Hacemos algo con esto o está todo solapado? No ensobrado, solapado. Auditoría social. Eventos culturales. Lo de Papa es una especie de instalación o intervención desde el rock, que la verdad que sigue teniendo, más allá de la cuestión entre patriarcal y maternal que tiene, sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia. Ya ahí estaba instalado el tema de las marchas. Hibridación con las luchas de otros colectivos. ¿Hay una hibridación? O decimos, bueno, nosotros adherimos, pero ¿estamos comprometidos con otras luchas? Esto en feminismo se llama interseccionalidad. Las mujeres se dieron cuenta que no pasa solo por el género, que pasa también por la raza, por el color, que pasa por la clase social y que, por supuesto, también pasa por la edad. Con lo cual, estamos ante un problema complejo. ¿Me siguen? Entonces, tenemos que intervenir, hibridarnos con otras luchas. Capacitación continua. ¿Quiénes nos capacitan? ¿Qué nos dan? Sí, el ejercicio, todo esto, pero ¿qué nos dan realmente? ¿Qué película nos están pasando? La de este español que dice, guarda, el código genético es tan importante como el código postal. ¿Nos dicen esto? No nos dicen eso. Entonces, ¿de qué nos están capacitando? ¿Para qué nos están capacitando? Innovación. Esto lleva a repensar los propios dispositivos. ¿Por qué? Porque depende el criterio
y el diagnóstico del problema con el que estamos topando. La mala noticia, que estamos frente a un monstruo de 1000 cabezas. Y a lo mejor nosotros estamos enfocando algunos problemas. ¿Está mal? No, no alcanza. Entonces tenemos que innovar también. Tenemos que ser como Papo, no sé. Lo de Papo es simplemente algo que trajimos a modo de un modesto ejemplo. Entonces, nos toca cartografiar los problemas de los y las mayores y también, esto lo vamos a ver en cuidados, porque cuidados es la agenda pendiente. Parece que quedó olvidado de un proyecto que hizo el Ministerio de Género y quedó ahí. No. Esto, como dijimos, Olivia lo sabe bien, hace muchos años es un tsunami que ya se levantó y está devorando toda la sociedad. Los cuadros de fragilidad y dependencia en las casas a cargo de mujeres, locas todas, en una edad que también está estudiada. La gestión comunitaria de servicios de cuidado. Si el Estado no hace nada, tenemos que hacer algo. O como dice Charly García, tenemos algo para decir las organizaciones de mayores sobre los cuidados. No es algo que tenemos que esperar la toma del Palacio de Invierno. No jodamos. Esto tiene que ver con lo urgente que dijimos hace un ratito. Esto, como dice Eugenio, genera muertes, genera fragilidad y genera un cambio comprobado ya en nuestro país en las expectativas de vida, la falta de un sistema de cuidados. Tenemos que arremangarnos, como hacía el querido Toribio, que no le tenía asco a los prestadores de PAMI y a los políticos de allá para discutir el tema del plus. Tenemos que sentarnos con quien es necesario sentarse para poder modificar ciertas cosas hasta donde esa lógica nos lo permita. Pero tenemos que cambiar nuestro espectro, ampliar nuestro espectro de intervención. Necesitamos algo que hoy es inexplicable. Con el miedo que tienen los trabajadores activos de ser jubilados porque saben y admiten ese edadismo consentido de consentir, de que ser jubilado es ser pobre, no se quieren jubilar. Tenemos que volver a la preparación prejubilatoria y los sindicatos tienen mucho para decir. Miran para otro lado. Miran para otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a otra forma de prepararnos. Usted dice, bueno, para ir a la plaza, ¿por qué no? Pero creo que tenemos que prepararnos para muchas cosas de esta sociedad en un cambio exponencial. Esto es tema de agenda, es tema donde nosotros también tenemos que estar. También tenemos que construir observatorios para la detección temprana de problemas de maltrato. El maltrato, a ver, muchachos, yo entré en el 75, gobierno democrático. El primer escrito que me llega del área de capacitación del que formé parte al cabo de muchos años, ¿no? Yo estaba dentro del equipo de instructores y para mí era un orgullo absoluto. Y yo siempre fui crítico, y los que me conocen, y siempre quise mucho a esa institución, aún ahora. También soy muy crítico. Y lo primero que me mostraron un escrito, la querida Elsa Urquiza, una socióloga, mitos y prejuicios en la tercera edad. Seguimos diciendo las mismas, perdón, voy a decir una grosería, discúlpenme, las mismas boludeces. Se creen que hablando de edadismo vamos a cambiar el edadismo. ¿En serio se lo creen? Desde el 76 que vengo oyendo este mantra. Parece que va por otro lado. Me temo. No lo vamos a solucionar solo con decálogos de derechos. Manos a la obra. El problema es complejo.
el tema es precisamente abrir esa discusión. Esto ya lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque nos toca definir cuáles son los problemas, buscar los consensos necesarios y técnicos y económicos, determinar cuáles van a ser las prioridades, fortalecer, porque acá largamos un programa y no tenemos nada, o lo inventamos durante la marcha, porque hay una necesidad política de hacer algo. ¿Cómo se financia? Y al final es la oferta programática. Todo esto sería el círculo virtuoso de las políticas. Bueno, esto es algo querido que no vamos a pasar ahora, pero que se los dejamos, Olivia, Mariana, Silvia, los que estuvieron, ¿no? Vamos. ¿Y mi gente dónde va? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así, llevo a todos en mí. ¿Y la gente dónde va? No sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero creída no. ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? ¿Quién no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más? Bueno, probablemente se me ocurrió, por supuesto que es un tema que me gusta muchísimo, pero se me ocurrió que era una buena metáfora esta canción del querido Piero respecto al envejecimiento consentido. Quizás tiene más sentido el sentido en este momento que en otro momento. Luego, nadie es dueño del sentido, ojo. Es simplemente, lo de hoy, una propuesta de poner bajo análisis, de discutir categorías, de discutir abuelo de pájaro, lo que está en la farándula gerontológica, lo que supuestamente se encierra en cuestiones del orden de por qué esto tiene evidencias y están viendo cosas, aún en economía, absolutamente parciales. Nuestra realidad es compleja.
pero sí un voto claro en función de querer todavía hacer cambiar al viento. Bueno, mi querida Dora va a administrar nuestra charla y yo voy a tratar de no abrir mucho mi bocota. La discusión son todos estos temas y la próxima la vamos a seguir precisamente con los viejos cuando tenemos problemas en casa. Bueno, buenas tardes. Un placer compartir estos momentos con ustedes. Le agradezco al espacio que nos ha dado. Hay un ruido, hay un ruido. Acá, sí, el 7 de abajo, ese estaba abierto, perdón. Bueno, vemos. Perdón, el administrador puede silenciar, ¿eh? Sí. Es violento. Gaoto, ¿me escuchás? Ahí está, ahí se silenció. Porque tenías ruido, discúlpame, no lo quería silenciar de una. Bueno, ahí están, te dejo a vos. Bueno, volvemos. Muchas gracias, feliz de estar compartiendo este momento. Gracias a la licenciada Castillo, Mariana, también al Magister Roberto Orden, como les dije. Y vamos a tratar en este espacio que tenemos tan valioso de hacer las preguntas que ustedes consideren, los temas que elijan que les parecen más relevantes. Y eso sí, vamos a ser muy, muy respetuosos de los tiempos de los demás, para que todos podamos hablar, todos podamos participar. Los escucho. ¿Quién quiere preguntar algo? Ahí está Sora. ¿Tenés vista de Sora? ¿La mano levantada? No. Ah, entonces para. Te voy a poner también como coadministradora, me parece. Dale. Pero Sora quiere hablar. Sora. A ver ahora, Sora. Hola, ¿qué tal? A ver, yo quisiera ver si es una visión mía o si es general lo que ha cambiado la idea de vejez. En el sentido de que, por ejemplo, mi mamá a los 40 años era una señora. Yo a los 40 años seguía haciendo quilombo, ¿entendés? Yo a los 40 años estaba jugando a la pelota con mi hijo y sus amigos. Mi mamá ni en joda hubiese estado haciendo eso. Lo que ha cambiado. Y aparte de eso, si a alguno más le pasa, ya que veo que la mayoría peinamos canas, que yo me olvido de la edad que tengo muchas veces me tengo que decir, no, pará, tenés 60 y pico de años, no podés estar haciendo esto, o no podés estar diciendo esto. Y la tercera cosa que quiero ver, si también es una visión de todos, es que me parece que el edadismo cambió mucho con respecto a los pibes. A los pibes no le podés decir pendejo de mierda, perdón. No les podés decir pendejos, no hables, mocoso, callate. Pero a los viejos se le puede decir viejo meado, ¿entendés? Como que está muy mal visto señalar la edad de una criatura, de un chico, de un adolescente, pero la de los viejos seguimos siendo viejos. Eso nada más. Perdón, yo coincido en que ha cambiado. Yo también soy muy grande, tengo 78 años y hago cosas de gente de 15. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ha cambiado, la sociedad también ha cambiado. ¿Querés agregar algo, Roberto? No, le estaba diciendo a la compañera del campus que te ponga como coadministradora, así podés ver las manos levantadas. Dale. Así que sí, indudablemente, hoy la gente de mi edad se viste de una manera, se peina de una manera, antes nos decían que no te podías vestir así, que no te podías tener el cabello. Aún hoy es un microedadismo, que cuando te dicen no, a tu edad no tendrías que usar el cabello así, la pollera así, los pantalones así. Sí, ha cambiado muchísimo.
Sí, eso de viejo es un producto de una agresión, ¿no? Constante que se recibe. Sí, eso sí, creo que todos lo notamos, creo que todos estamos de acuerdo que las cosas han cambiado, que comparándonos, como decía Sora, con la edad de nuestras madres, y yo tampoco tengo 78 y me doy cuenta que tengo 78. Pero bueno, es la época que nos toca, la manera en que vivimos esta hermosa, esta nueva longevidad, ¿no? No sé, Sora, si quieres preguntar algo más. Sora, no veo nada. Perdón, la tecnología me puede. Me quedo más tranquila que no soy yo la que estoy patinándome la cabeza. Y con respecto a los chicos, ¿te parece también que se ha prohibido socialmente hacerlos callar porque son pibes o no escuchar sus opiniones porque son pibes, pero no con respecto a los viejos? Sí. ¿Alguien que le conteste a Sora? Nos encantaría que compartan. Patricia, Victoria y Previsión Social quieren hablar, pero todavía parece que no te pusieron como coadministradora. No. Yo te voy alcahueteando, yo te voy alcahueteando. Patricia tiene la mano levantada. Patricia, Previsión Social Y Victoria. y Victoria. Hay tres con mano. Sí. ¿Se escucha? Sí. No, bueno, en realidad la segunda, la primera no pude entrar, pero digo, es como complejo el tema. Qué bueno que lo que nosotros venimos diciendo desde hace tantos años, en el sentido de las políticas de cuidado, cuando vos tenés estados que aplican políticas de cuidado, llegás de una manera a vivir en mejores condiciones. Pero no pasa solamente con los adultos mayores, pasa en todo lo que es a nivel social o sociedad o convivencias también de lo que es el ámbito familiar, digo. Esto en el sentido de nosotros empezamos a ver que en un momento de la historia nuestra íbamos a tener enfermedades sin ser médicos, sin ser estudiados de las materias, de que nos iban a traer enfermedades cuando nuestros hijos fueran de cierta edad. Y es lo que nos ha sucedido o lo que nos sucede es que la falta de políticas de cuidado nos trajo acomplejado las obesidades, las diabetes, la celiaquía. Y digo esto porque esa es la falta de políticas de cuidado. Y no es que a lo mejor las personas no se quieran cuidar o no se cuiden, sino que parte desde un estado ausente. Entonces, también eso nosotros no podemos dejarlo de ver, no podemos ser críticos de todo lo que hemos venido pasando. Digo, también es que cuando que mayor sufrimos en el sentido de que vemos las mujeres, es el desgaste porque fuiste madre, porque tuviste hijas mujeres, porque te ensanchaste, porque te engordaste, porque bajaste, porque hay un montón de cosas que te van llevando a la edad de ser adulto mayor. Creo que tener un cuidado de decir, bueno, cuáles son las políticas de cuidado o la buena alimentación o la alimentación tiene que ser de tal o cual manera, también exige una economía que te pueda abastecer. Cuando nosotros no tenemos esa economía, vivimos y comemos lo que podemos. Digo. Las mujeres que sufren violencia de género también sufren un desgaste corporal, más allá de lo mental, que a llegada a la adultez se sufre de otras maneras.
la pérdida de lo que es llegar a la edad de adultos mayores, ¿no? Digo, de los desgastes del cuerpo, ¿no? De los huesos, de las masas corporales. Bueno, y después digo, yo creo que no es que nosotros no podamos hablar. Sí podemos hablar, el tema es que al perder los valores, la sociedad ha perdido los valores y los valores se pierden por una cultura. O sea, esa subcultura que se va generando en las sociedades y sobre todo en la nuestra, de hacer las previas de los jóvenes, que al otro día no estén en nuestras mesas comiendo como era antes, como se juntaban con la abuela, se veían con las madres, con los padres, salíamos a tomar mate a las plazas. Eso no se vio más, o sea, no se ve, y los que todavía quedan un resabio, un rezago de todo eso, decimos que son viejos los pibes. O sea, son pibes viejos, le decimos. Eh, y después, bueno, yo no sé qué va a pasar con el gobierno que tenemos ahora, cuáles serán las enfermedades que vamos a tener. Pero sí creo que también se agravó el sentido de lo que sufrimos los adultos mayores y que le demostramos en qué se agravó. Digo, en una pandemia, ¿no? Los primeros que había que vacunar eran a los adultos mayores, o sea, como que los primeros que se iban a morir. Y sin embargo no nos morimos, o sea, seguimos todos vivos, estamos todos enteros, estamos mejor que los pibes. Eh, entonces digo, siempre nos ponen a nosotros los políticos de turno, los gobiernos que tenemos, eh, como que somos los jubilados, los adultos mayores, los que más sufrimos, los que más necesitamos, los que más, ¿no? Porque nos utilizan en realidad, nos utilizan para hacer política. Entonces nosotros tenemos que romper con eso, tenemos que romper con ese momento y con eso, porque uno puede ser de cualquier gobierno, de cualquier clero, y eso debe ser indiferente en el movimiento de adultos mayores, jubilados y jóvenes. El tema es que nos utilizan todos. Entonces nos utilizan todos y nos van matando, nos quieren matar a todos los adultos mayores, porque en realidad no hacen nada por nosotros. Porque si hemos perdido derechos que por ahí sentimos que los hemos garantizado, es porque los que están en donde tienen que estar y defender lo poco o lo mucho que tenemos, no lo han hecho. Bueno, Entonces, amigos de diputados, lo que sea, pero... Alejandra, por eso en las próximas charlas, la próxima, vamos a hablar todo el tema de cuidados. Bueno, ahora vamos a ver quién están esperando para hablar. Gracias por tu aporte. A ver, ¿quién era que quería hablar, Roberto? No tengo Patricia y Victoria. Patricia, por favor. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Yo quería seguir la línea de lo que decía Sora, ¿no? Como que a los jóvenes no les podés decir nada, y a mí lo que me hizo pensar es que, sin embargo, a los viejos, que sí pueden hablar, es como que los más jóvenes tomaran decisiones por ellos. Y esto también lo veo cotidianamente, como que los tratás de una manera como que no son capaces o de alcanzar a entender, cuando sí tienen toda su capacidad, pero terminás vos decidiendo por la persona. Patricia, no se te escucha. Ya está, ya está. Bueno. Victoria y Miriam quieren hablar. Victoria, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Yo quiero retomar un poquito esto de lo del edadismo, porque me parece muy interesante la temática. Lo entiendo como una cuestión nuestra, adultos, no me considero todavía una adulta tan mayor, yo tengo 59, que es una cuestión de conciencia, de cabeza, el pensarnos
si somos verdaderamente tan adultos como tal vez las canas nos dicen, o nuestros proyectos. Me gustó mucho eso, ¿no? Lo de los propósitos que tenemos como para involucrarnos en otras cosas que dejamos de hacer desde esa función laboral activa que teníamos. Voy a mi historia propia. La pandemia a mí me hizo descubrir, porque fue justo cuando yo soy jubilada docente, soy de Formosa, claro, esta gran cuestión de descubrir nuevas propuestas de, no llamaría entretenimiento, pero sí de poder expresar y de poder descubrir habilidades que no las conocía tal vez. Puntualmente, la costura. A mí se me abrió un panorama tan fantástico, algo que no había hecho nunca, o por lo menos de una manera profesionalizante, si se quiere. Entonces yo creo que pasa por eso me interesó mucho también esto que hablaba, ¿no? Sobre los talleres prejubilatorios y que involucra a los gremios, ¿no? A ver, ¿cómo vamos preparando a la gente activa a pasar a la otra instancia que es la pasiva o que es la del jubilado? Coincido plenamente con la señora que hablaba antes, ¿no? La cuestión de salud que se nos viene con la jubilación, con los años que vamos transitando, pero que no debemos descuidar los proyectos que debemos construir. Tal vez no lo sepamos, pero tenemos habilidades artísticas. Por ahí hablaba Roberto sobre la cuestión de involucrarnos en los centros públicos o los espacios públicos con exposiciones. Bueno, acá nosotros lo llamamos ferias. Ferias barriales, ferias de emprendimientos, buscar las maneras de... O sea, me parece que debemos y que conlleva a esta cuestión de socializar. Porque yo creo que pasaría en todos lados, escuchaba la vez pasada esto de estamos como encerraditos y como solitos y que no sabemos si por ahí nuestro vecino, adulto mayor, está enfermo y no lo sabemos. Entonces, si compartimos por decir, digo una pavada porque no es lo mío, pero bueno, hay gente que descubre la habilidad de tejer. En ese momento de tejido, se conversa, se hace terapia. Entonces es inculcarnos, nosotros como adultos que ya tenemos otros tiempos más liberados, de poder invitar, generar, buscar. Formo parte de un centro de jubilados, aquí de la provincia, ¿no? Que la verdad me está costando horrores conversar con este grupo de adultos, estos sí que son adultos mayores en el que se dedican, y discúlpenla, pero es un anecdotario constante. Y estamos hablando de cuando hice el servicio militar, de cuando fui... Ay, la verdad a mí me hace una exigencia de paciencia extrema, porque mi cabeza está más adelantada, si se quiere. Y pensando, hoy fue un día de un cruce de palabra con la gente de la comisión, no es que nosotros venimos acá para pasarla. Nosotros, comisión directiva, estamos acá para pensar qué beneficios le tenemos que dar o crear a nuestros afiliados. Bueno, esa parte no queda clara. Entonces es un gran arte de mucha construcción educativa que he trabajado con adolescentes, vengo del ámbito de educación especial, mucha paciencia. Qué interesante, es cierto, Victoria, qué interesante. Gracias, gracias por tu comentario. No sé quién sigue ahora en mi... Miriam y Roberto. Perdón, y también Elisa. Bueno, Miriam. Y también Silvia. Hola a todos. Hola. Mi inquietud pasa por el concepto que me quedé pensando mucho en este concepto de envejecimiento consentido. Que la verdad es que no lo había escuchado. Yo leo envejecimiento activo y ahí sí, se me vienen un montón de ejemplos e imágenes de por dónde pasa, desde la publicidad que vimos en estos videos. Lo tengo mucho más
impregnado en el cotidiano. Ahora, para mí es una novedad esto del envejecimiento consentido, y pensaba, y me costaba pensar situaciones hoy donde se pueda haber plasmado el consentimiento, el envejecimiento consentido. Entonces, mi pregunta es, bueno, a ver, con qué imágenes puedo aprender, tomar esto del envejecimiento consentido de manera de que, bueno, realmente uno lo pueda ver en los hechos cotidianos más próximos, en nuestra red más cercana, y también pensándolo, cómo se plasmaría, cómo se plasma hoy, si es que se puede ver desde el paradigma, desde esta idea de lo colectivo, cómo se sumaría lo colectivo en esto. Como me cuesta ver los ejemplos, porque estoy viendo ahora que existe Bueno, Miriam, este creo concepto, me están anoticiando de esto, gracias acá al espacio estoy entrando en estos paradigmas del envejecimiento. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Por dónde pasa el envejecimiento consentido hoy? va a contestar. Sí, los que vamos hablando vamos bajando la mano. Este es un librito que me mandaron el año pasado un querido amigo que se llama Javier Yanguas, que tuve oportunidad de conocer en el País Vasco, en la Fundación Matía, y en este momento está trabajando en el programa de adultos mayores de Cataluña. Y él me dijo algo, Miriam, que voy a hacer coincidir con la inquietud de la compañera que habló antes que vos. A propósito también de qué hacer y qué oferta, y sobre todo en la calificación de una docente, ¿no? Y en digamos, el trabajo virtuoso. Para mí, yo soy un docente improvisado, hice algunas cosas, fui instructor profesional, pero no soy docente. Entonces Javier me dijo algo que me abrió la cabeza. Me dijo lo siguiente: Roberto, con el envejecimiento activo hemos banalizado el dolor. Banalizado el dolor. Le hemos quitado prestigio al sufrimiento. Entonces, vos lo que querés decir es la cuestión cristiana de que si sufrís más vas a estar mejor. No. Él trataba de decir que se ocultaba todo lo que no era grandioso, toda esta publicidad de que teníamos que estar en actividad. ¿Me va siguiendo, Miriam? O sea, incluir, porque esto es un adelanto que estamos haciendo, que ya empezó con Sora y empezó también con Alejandra, respecto al capítulo de los cuidados. También vamos a poner algunos conceptos críticos y controversiales. El sentido es incluir todo lo que implica envejecimiento. No porque el envejecimiento sea decrepitud, pero entre otras cosas implica pérdidas e implica muerte. E implica algo que dijo como al pasar Victoria y que es muy interesante. El crochet sirve también para la urdimbre y para el tejido cultural. No es el crochet por el crochet mismo. Es el crochet en términos de la integración y en términos de las palabras que implican. Entonces, todo esto nos confronta, ni más ni menos. No quiero caer en la sobresimplificación libertaria de la batalla cultural, ni ponerme en gramsciano. Creo que está en debate muy fuerte. Acá está, no sé si está Guillermo, que creo que es una persona avesada también respecto a los temas culturales. La discusión cultural, pero no culturosa. Estamos hablando de cómo el edadismo
nos entra no solo cuando nos sacan del bolsillo, por ejemplo, en un periodo del 50% de la jubilación, sino cuando culturalmente nos humillan, nos someten, nos definen como pobres y adictos, sin palabra. Entonces, ni más ni menos, voy a hablar otra cosa también controversial, que incluso pone en discusión las categorías marxistas clásicas. La infraestructura cultural tiene una relevancia importantísima. Entonces, la complejidad es pensar actividades integradas e integrales, no actividades fragmentarias. Por ejemplo, ¿cómo voy a negar la importancia de la actividad física o del vóley adaptado? Hay ejemplos hermosísimos. Pero esto solo, si no está integrado, articulado en ese crochet social, estamos perdidos. Porque estamos perdiendo, Milei diría, la batalla. Yo no creo que sea la batalla. Seguimos consintiendo la violencia de la que somos objeto. Entonces, el sentido es algo que están trabajando muchos autores, que no es la economía silver. Porque hay algunos que hablan de nueva vejez como economía silver y simplemente postergar la edad de jubilación, que no es que no haya, hay que discutirlo, lo de la postergación, pero por ejemplo, en lo prejubilatorio, la jubilación tiene que ser gradual. O sea, no es solo pensar un dispositivo donde te dicen 5 minutos antes de jubilarte lo que te va a pasar y encima te lo venden cambiado. Es un proceso donde hay mucho de pedagógico y también de formación integral. Y por eso, y ahí la termino, y por eso vuelvo, o sea, estoy tocando, si hay que pensar en referentes teóricos, estoy tocando los estudios culturales de los ingleses. Estoy tocando la interseccionalidad, una herramienta fundamental del corazón del feminismo. Estoy tocando la necesidad de incorporar la dimensión de la complejidad y dejar de hacer cosas fragmentarias. Nuestra inserción no es solo para lograr un asiento en una comisión que creó el intendente, es pelear por el derecho que tenemos y por ampliar la problemática, no para que no se haga nada, sino para problematizar la complejidad que vivimos, y estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, también que viven otros sectores. Nos toca en este momento discutir algo que es segmentario también, pero tenemos que manejarnos con momentos de integración y momentos de diferenciación. Esto lo aprendí de Rolando García, que forma parte de la bibliografía que en realidad creo que es el máximo referente nacional que pensó el tema de la complejidad. Entonces, no es que nos diferenciamos permanentemente y porque somos, ustedes van a ver escritos en la bibliografía, escritos geroactivistas, pero esa es una sutura, dirían los de los que es necesario hacer en ciertos momentos, pero no porque creamos que nosotros somos los únicos perjudicados. Eso es una pavada. Entonces, necesitamos trabajar desde este sentido en términos de las elecciones y de los significados que le vamos dando aún en los momentos más críticos. A esto venimos llamando envejecimiento con sentido. No hay un solo sentido, no es algo teleológico, que todos tenemos que ir al paraíso o al infierno. No, eso tampoco sirve. Sirve el modo en que interpretamos colectivamente, aceptando las diferencias, por eso la categoría del sujeto colectivo, la forma que encontramos en ese crochet social de intentar hacer cambiar al bien.
Gracias, Roberto. Bueno, ahora está Silvia, Elisa Silvia. pidiendo la Sí, palabra. Y luego Y, Silvia. y Elisa. sí. Yo bajé la mano, no me di cuenta. ¿Va a hablar Elisa? Silvia, Silvia me parece que tocó ¿Querés algo. vos, Silvia? Ahí Dale, está. Silvia, dale. Silvia. Está Silvia y Elisa, sí. ¿Me están escuchando? Sí, Silvia. Bueno, perfecto. Bueno, lo que ustedes están diciendo ahora fue una especie de premonición o algo que yo quería hacer a los 30 años, cuando me aburría en el trabajo que tenía, que era SECBA, y que después pasé a Edenor, y llego a mi casa con el primer salario y ganaba más Acércate a la pantalla o al celular, así te oyes mejor. Ahí. Perfecto. Perfecto. No sé qué escucharon por el momento. Sí, Bueno, se escuchó, pero así mejor. bueno, y el tema cuando nos recibimos de licenciadas en Psicología Social con Mariana, mi inquietud fue llevar en un proyecto de dinámica para preparar a las personas que se estaban por jubilar un año antes. Quedó encajonado en sindicatos fuertes. Entonces yo me preparé prácticamente 30 años, ahora tengo 72, y me doy cuenta de que mi actividad se fue diversificando por distintos saberes aprendidos. Entonces, yo sigo en actividad y estas 2 o 3 últimas semanas me di cuenta que tengo un nuevo oficio, que es con una carretilla mudarme 4 o 6 cuadras hasta llevar todas mis cosas al departamento que estoy ocupando ahora, que he comprado ahora. Entonces, sigo sumando saberes y soy teórico-práctica, pero y hay palabras que, por ejemplo, la última que vos habías mencionado, de hedodismo, que son los prejuicios. Yo le hice pito catalán a los prejuicios y le hago pito catalán a los prejuicios. ¿Por qué? Porque me he criado desafiando las distintas tendencias, tanto familiares como sociales. Mis sapiencias, o sea, lo poco que pude llegar a incorporar de lo estudiado, fue la fuerza, no solo del cuidado personal, sino de seguir adelante con distintas tendencias. Y para mí, estar en esta reunión me hace recordar los 40 años anteriores, de decir, ¿por qué compañeros de trabajo, pero por qué te vas a la facultad? ¿Por qué querés estudiar? ¿Por qué haces esto, aquello, lo otro? Entonces, la respuesta es, para mí, después de haber escuchado la charla tuya, Roberto, y de escuchar también a la licenciada o doctora Vidal y a todos los compañeros, es que es una lucha tal vez anónima, pero que nos gratifica internamente para seguir adelante. Yo soy positivista, pero bueno, dentro de la lógica me refugio en esto de sí, no podemos, que esto y el otro. Y un ejemplo chico, pequeño, al mudarme no podía utilizar la computadora porque, bueno, se me jodió la pantalla, la tengo enchufada con el televisor, no tenía la señal del televisor. Bueno, hablo con mi hijo y me dice, no, pero si tenés que poner el wifi, pero Pablo, si me lo pusieron cuando me instalaron. No,
tenés que reinscribirte. Y lo hice y le digo, no, vos no sabés nada, ya llamé a la compañía, claro, viste que... Bueno, después le mandé una disculpa y le dije que la Acércate a la pantalla, acércate a la pantalla. Después le mandé una disculpa y le digo, saliste a mí, sos un investigador. Silvia, Era lo que quería compartir. gracias por tu tiempo. Bueno, ahora va a seguir Elisa. Y después está Guillermo también está. Bueno, gracias. Algo breve. No, los voy escuchando a cada uno y a cada uno le diría o le preguntaría algo y se me van las ideas porque es mucha cosa. Pero pensaba, esto del envejecimiento con sentido, retomando lo que recién decía la compañera, que retomaba lo que había planteado Roberto. A mí también me llamó la atención y me gustó, porque pensaba esto de cómo estamos viendo que no hay recetas acá, ¿no? En cuanto al modo de envejecer, ¿no? Esto del envejecimiento activo, esta bandera tan grande que la hemos escuchado tanto y que la vemos en las políticas públicas de todas partes, de todos los niveles, que tiene un sentido, que ha surgido para contrarrestar, ¿no? Esto otro que hablábamos del desapego y de, bueno, digo, que ha servido, pero cómo también se vuelve, ¿no? Esto de el doble filo, ¿no? Porque también nos viene planteando un mandato. Hay que ser activos, ¿no? Y en realidad esta cosa tiene que ver con los roles que vienen de la sociedad y no con el proyecto personal. Esto del crochet, no crochet, o la computadora o la mudanza, digo, el sentido, no quiero decir que sea un sentido, cuando digo que no hay recetas, no quiero decir que el sentido sea un sentido individual, porque si no es el riesgo, ¿no? Creer que el sentido lo busca cada uno y que cada uno construye su propio modelo de envejecimiento, que es cierto, la idea es que cada uno pueda, pero que esto no se hace, hablando del Eternauta, ¿no? Que estamos todos atravesados con el Eternauta, tampoco se envejece solo, ¿no? Envejecemos colectivamente, atravesados por las posibilidades que tenemos, nuestra época, nuestro contexto, también la trayectoria personal, ¿no? La historia, la biografía de cada uno. Digo, todos los ingredientes que hacen a esta receta compleja. Pero pensaba, bueno, cómo esto también nos tenemos que cuidar de cualquier mandato, ¿no? Ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro. En lo que sí discrepo un poquito, Roberto, es en esto de la convención. Porque vos decís, bueno, que no nos engañen, ¿no? Otra vez espejitos de colores, pero digo, cuando alguien hablaba recién del niño y del edadismo respecto del niño, nadie le dice a un niño, sí se le dice a un niño, cállate que vos no sabés, o sos chiquito o no. Sí, y eso es edadismo, ¿no? Porque es no creer en las capacidades del niño también. Pero por eso hablamos a veces más que de edadismo, de viejismo, ¿no? Es el edadismo en relación a los viejos. Digo, el niño tuvo su convención antes, y de esto del niño se empezó a hablar antes, no la convención, la Declaración de Derechos del Niño me refiero, muchos años antes. Elisa, te entendimos. Muchas gracias por tu aporte. Bueno. Guillermo, por favor. Sí, una cosa para ser breve, ¿no? Superponerme con otras cosas. Este tema del edadismo, del viejismo, yo lo que quiero mencionar, una cosa que yo la viví y que la sigo observando, que es la cuestión de los trabajadores, de la clase trabajadora, si querés. Yo estoy en la CTA de la capital, y en los sindicatos, en general, se reproduce esto del edadismo. De hecho, cuando uno se jubila, si uno va a mirar los estatutos de los sindicatos, deja de ser trabajador inmediatamente. Y digo trabajador y no digo afiliado, que también ocurre, porque
algunos sindicatos se conserva la afiliación, otros te bajan del padrón, otros permiten que vos te reafilies, pero en general hay esa división tajante, ¿no? Y esto evidentemente, como cuestión de la práctica, influye mucho sobre esta cuestión que se está hablando del viejismo, del edadismo. Yo el otro día, el miércoles pasado, justamente que no tuvimos el encuentro que coincidió el 1 de mayo con la marcha de los jubilados, bueno, yo charlando con la gente de prensa de CTA Capital, decía o intentaba justificar argumentalmente, quiero decir, por qué, como lo hemos dicho desde siempre, los jubilados, hago ahí también un corte, ¿por qué los jubilados pertenecemos a la clase trabajadora? ¿Y por qué somos trabajadores los jubilados? Yo decía que hay en un doble sentido. Primero porque esto ya es, desde los principios de la CTA siempre hicimos la diferenciación entre lo que es trabajo y lo que es empleo. Bueno, esto con el tema de la moratoria tuvo... entonces se cortó un momento. Con el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo, con todo el trabajo doméstico, todo lo que eso generalmente hacen las mujeres, la diferenciación entre trabajo y empleo. Y los jubilados en general se corta. Se corta. Se corta. Se está cortando. A ver, pruebo de apagar la cámara, a ver si... Y habla, claro. Si con eso... yo digo que sobre todo las jubiladas siguen trabajando, aunque no estén empleadas, y bueno, y en ese sentido, con esa visión del trabajo como cosa amplia, es que los jubilados somos trabajadores, pero hay un segundo sentido que a mí me parece que es todavía más profundo, digamos, ¿no? El tema de que cuando uno considera la clase, la condición de clase, ¿dónde quedamos los jubilados? Si uno toma los textos clásicos, pienso, no sé, en Pulanza, en Althusser, no estamos en ningún lado, somos viejos y vamos a la condición de clase que nos otorgan los textos clásicos, digamos. Y en realidad hay una forma de entender la clase trabajadora que uno puede decir, bueno, lo que es el ser humano en sí mismo, que es un todo, es el sentido de la sociedad, es el sentido de la previsión social, es el sentido del que nadie se salva solo, con esto que ahora decían del Eternauta, somos todos que estamos en el mismo barco. Y si la jubilación surge como un instituto que aparece cuando lo que trabajamos empiezan a flaquear la fuerza, no podemos estar, o tenemos derecho a disfrutar de cuestiones de la vida, ¿no? Porque fíjense que esto de que aumenta la esperanza de vida y entonces dice, bueno, entonces laburen más. Ah, sí. ¿Y por qué? Si en realidad la productividad del trabajo ha aumentado grandísimamente y la desigualdad ha aumentado grandísimamente, la guita se le están llevando unos pocos. Entonces, ¿por qué este avance de la medicina, este vivir más, no nos sirve a nosotros para poder disfrutar? Bueno, pero en ese sentido, en ese doble sentido, es que yo digo que los trabajadores, perdón, al revés, que los jubilados o que los viejos somos trabajadores a la clase. Y esto, bueno, lo digo como una reflexión, pero además como que tomar autoconciencia de esto creo que es una cosa muy importante para este sentido del que se habló, de este envejecer con sentido. Es distinto
el sentido que podemos darnos sabiendo que no cuando nos jubilamos dejamos de ser trabajadores. Bueno, nada más, no la quiero alargar. Gracias, Guillermo. Muy interesante tu aporte. Habla Roberto y nos queda poquito tiempo. Mariana, y después yo, si hay un poquito. Quería Mariana. retomar algunas cosas, pero está Mariana que no habló. Ah, bueno, no lo tenían listo. Después, si puedo, hablo un poquitito. Dale, dale. Sí, vas a poder hablar porque yo voy a ser breve. Dale. Alguien decía por ahí de que hablaba de los cuidados y yo lo asociaba con el código postal. Y este código postal a mí me hace pensar de envejecer con sentido, que tiene que ver algo así como la experiencia y darse cuenta de que algunas cosas se pueden cambiar. Que si bien, como decía recién Guillermo, uno no está solo en este barco, creo que las cosas sí se pueden cambiar. Entonces me pregunto, ¿se puede cambiar el código postal? Digo. Sí. Y además, una cosita más. Cuando uno se jubila, yo hice la transición justamente cuando estuvo el tema de la pandemia. O sea que no lo sufrí tanto el haber dejado la oficina ni nada porque seguí trabajando en casa y después me salió la jubilación, así que chau trabajo. Pero cuando uno se jubila, sigue trabajando. Primero, hasta quizás por una cuestión económica también. Y seguimos trabajando en la casa, seguimos trabajando en otros lados, damos nuestro apoyo por ser mujeres también, ¿no? En otros hogares. Y no tenemos vacaciones y no nos pagan vacaciones. O sea, trabajaste toda la vida, te jubilaste y seguís trabajando y encima sin vacaciones. Bueno, eso, nada más. Gracias, Mariana, muchas gracias. Roberto. Está Nilda, me quedo para el final, no para hacer el cierre, sino porque creo que hay que dar prioridad a los compañeros que no hablaron. A la mano de Nilda, perdón. Sí. Yo soy matemática e ingeniera, así que sintética. Creo que estoy media descolocada de este grupo, les digo la verdad, porque yo prefiero analizar y encontrar soluciones. Entonces, por ejemplo, el código postal, dijo la compañera, no se puede cambiar, pero podemos hacer algo para cambiar el problema del código postal. Por ejemplo, acá en Lobos tenemos agua con arsénico. Bueno, yo no solamente estoy en el Sindicato de Trabajadores Pasivos, sino que también estoy en una multisectorial y estamos moviéndonos para hacer algo. O sea, a mí me gustan las soluciones. O sea, estoy cansada de escuchar rezongos, ya soy vieja para esas cosas. Y toda la vida busqué solución. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más optimistas. Sí existe el edadismo, ¿cómo que no? Siempre existió. Pero tenemos que hacer algo para que no exista. O sea, ¿qué podemos hacer para que la gente no nos diga, claro, como sos jubilada, te voy a, qué sé yo? O como dijeron, eso sobre la inteligencia. O sea, si nosotros seguimos ejercitando nuestras neuronas, vamos a seguir siendo inteligentes, por favor. Pero hay que seguir ejercitándolas. Eso es lo importante. Bueno, creo que todavía no me engancho bien con el lenguaje, porque a mí no me gusta cambiar las palabras, y ustedes las cambian. Pero bueno, yo siempre digo que de todos los cursos que he hecho en mi vida, que son unos cuantos, siempre se saca algo nuevo. Pero me gustaría más hablar de soluciones y no tanto de quejas. Chao. A eso vamos, Roberto. Sí, había un profesor que era el doctor Fernando Ulloa, que trabajó mucho el tema de la contención de las familias de los desaparecidos, que decía que la queja se tenía que recibir de protesta, a lo que yo sumaría, y también de propuesta. Sí. Creo que puede resultar antisonante hablar de complejidad, sobre todo por el mundo en que vivimos, y cuesta aceptar que tenemos que convivir
con las soluciones y las no soluciones. Y eso no significa que somos amargados y depresivos. Seguimos tratando de cambiar el viento, simplemente que estamos diciendo que no podemos caer en marcos conceptuales fuertemente sesgados, fragmentarios, ingenuos a esta altura. Y lo difícil es controversial, no es que tenemos la verdad, que la complejidad nos está diciendo, y ahora poniéndome precisamente también en la intervención de Guillermo, que somos y no somos trabajadores en lo que hace al sentido primario e inteligible para la mayoría de la gente. Somos mancha, por eso los trabajadores nos rajan. ¿Se entiende esto? Porque socialmente esto es concreto. Y desgraciadamente, también tenemos que luchar con este estigma. Es muy importante este espacio y estamos profundamente en serio agradecidos con los compañeros de la CTA que nos dan esta oportunidad. Hace años que venimos trabajando en terreno, no quiero recalar en eso, pero una anécdota de ayer, en un grupo de reflexión en la zona de Boedo, uno de los participantes que está trabajando en un centro cultural confiesa que era jugador y que después fue técnico. Y hablando del tema concreto de las intervenciones prejubilatorias y esta previsión que también dijo Silvia a lo largo de su vida, prepararse para ser viejo, en esta idea que tenemos que resolver lo concreto, las soluciones concretas, intervenir, hacer todo lo posible, pero también tenemos que hablarle en específico si no estamos fallando en el diagnóstico del problema. Y dijo, la gente que llega primera es el 1%, y esos chicos y esas familias quedan desamparadas. Y el jugador que se jubila a los 30 y pico, se jubila muy joven. En todos los lugares hay problemas con el supuesto retiro. Y este es un problema social. Y más cuando te retiran de prepo, como en este momento. ¿Cómo no vamos a mencionar esto que no está dentro de la agenda y sobre lo que tenemos que intervenir y buscar soluciones e intervenciones concretas? Acá hay dos temas que quiero rescatar. Primero, que cuando hablamos de complejidad, hablamos que no sabemos si la partícula subatómica, Nilda, que sabés perfectamente que estoy hablando, es corpúsculo o es luz. Y esto es física cuántica. Se nos cayó la física, el mundo cambió. Las soluciones, aquellas que planteábamos desde la toma del Palacio de Invierno, es 2.0. Es 2. Esto implica que no tenemos que aceptar esta doble condición. Este anfibio, somos trabajadores y no somos trabajadores, para el común de la gente, lo que no significa que seamos pasivos. Y un gran debate, la complejidad es esto, es aceptar esta tensión, pero no para inhibirnos, no. Tenemos que incorporar el envejecimiento activo, reivindicar muchas cosas que nos sirven, pero no quedarnos solo en eso. Tenemos que elegir. Y el otro elemento que quiero reivindicar es el sujeto colectivo. El sujeto colectivo, que bien lo mencionaba Elisa, no es un sujeto solo subjetivo, pero reconoce la deuda pendiente que tenemos con la subjetividad y que es de época. Entonces, tenemos que ser sujetos, pero a la vez colectivos. El gran debate, Guillermo, no porque tenga la solución, es que si tenemos que pensar en sujetos colectivos a partir de la clase de las personas mayores o de los jubilados, y si esto nos inhibe para participar en otros sujetos. Yo personalmente creo que nos tenemos que hacer fuertes identitariamente como colectivo, pero no creo que tenga la solución. Creo que tenemos que ir hacia eso. De ahí a la pavada de armar un partido político jubilado, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
creo que tenemos que afianzar un eje identitario porque tenemos, como decía Martin Heidegger, destinos de época compartidos. Pero también tenemos subjetividad. Entonces, también esto es complejo, hablar y explicar, Nilda, ¿qué diablos es el sujeto colectivo? El mismo debate que tenía Aristóteles cuando decía, ¿no?, en algún sentido, el animal político. Estamos hablando de lo mismo. Estamos tratando de aproximarnos a esto. Esto entiendo que de alguna manera rompe con ciertas tradiciones, pero qué mejor que problematizar para ver cómo intervenimos. No nos tenemos que quedar en el debate, estoy totalmente de acuerdo. Y en la discusión de la discusión y en la charla. No, estamos acá y tuvimos la oportunidad de lograr que ojo, veníamos siendo parte de muchas iniciativas, ¿no? Y no nos conocemos de hoy, nos conocemos desde hace años. Precisamente dentro de un espacio de trabajadores, porque creemos, estamos convencidos que tenemos que hacer lío también ahí. Bueno, no se callen, che. Ay, me olvidé de por ser sintética me olvidé de una cosita, que lo escribí, pero no lo leyeron. No estuve de acuerdo cuando hay una compañera que dijo que el edadismo se notaba cuando nos vacunaban primero. Qué suerte que nos vacunaron primero porque estábamos en grupo de riesgo. O sea, por favor, lo que dijo ella para mí es un error. Sí, sí. Por eso, estamos en la idea de aceptar las diferencias y de claramente que cada uno puede decir, no estoy de acuerdo y esto no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, me parece, Dora, salvo mejor criterio. No, estamos en... Hoy me parece que fue más intenso el debate, señal de que ladran, Sancho, ¿eh? O sea, que estamos caminando, ¿no? Que estamos caminando. Bueno, nos estaríamos viendo, vaya tema para pensar los problemas de los mayores con problemas en sus domicilios. Y por supuesto el enorme y las cuestiones controversiales también de los cuidados. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes y sobre todo los aportes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué fecha? Pregunto, ¿qué fecha va a ser? El mismo día, a la misma hora, porque no hay feriado, entiendo. No, estamos bien. O sea, estamos... Jueves 15. Jueves 15. Jueves 15, correcto. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego, entonces. Hasta la próxima. Listo, Hasta gracias. el jueves. Buenas noches. Chao. Chao. Salir. Ya.